Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Cabrera Lara, soy estudiante de la Escuela Internacional de Aviación y hoy les vengo a hablar sobre los personajes más representativos e históricos de Antioquia. I am a student at the International Aviation Academy and today I am here to talk about the most representative and historical characters of Antioquia. El siguiente video se realiza con el fin de conocer e indagar sobre los distintos personajes, los cuales han marcado una historia en el departamento de Antioquia y brindar nuevos conocimientos acerca de estos. Personas que con su inteligencia, ganas y lucha lograron dejar una huella en toda la sociedad y en el departamento de Antioquia. Ellos fueron Fernando Botero, José María Córdoba, Epifanio Mejía, Gregorio Gutiérrez González, Tomás Carrasquilla, Javiera Londoño y Liberio Mejía. The following video is made in order to meet and inquire about the different characters who have marked history in the department of Antioquia and provide new knowledge about the people who with their intelligence, will and struggle managed to leave a mark in every society and in the Antioquia department. They were Fernando Botero, José María Córdoba, Epifanio Mejía, Gregorio Gutiérrez González, Tomás Carrasquilla, Javiera Londoño y Liborio Mejía. Con este video también quiero hacer una invitación para que visiten la Casa de la Convención, que hoy en día es museo histórico en el municipio de Río Negro, Antioquia, donde pueden conocer todo el trayecto que ha tenido la historia y pueden tener un acercamiento a la vida de los personajes ilustres con los cuales ha contado el departamento de Antioquia. With this video, I also want to invite you to visit the Convention House, which today is a historical museum in the municipality of Rio Negro, Antioquia, where you can learn about the journey that history has taken and can have an approach to life of the illustrious characters which whom the Antioquia department has counted. Fernando Botero nació en Medellín en 1932, pintor, dibujante y escultor colombiano en el que la monumentalidad, el humor, la ironía y la ingenuidad se combinan con el admirable dominio de la forma. Inicia su actividad en 1948 como ilustrador del periódico El Colombiano, al tiempo que participa en exposiciones. Sus primeras obras muestran una pincelada suelta y concreta, pero poco a poco ésta se empasta. A lo largo de su carrera, Botero emplea la gorda como base de una cariñosa burla para comentar ciertos aspectos de la vida y recrear el volumen. Sus obras recurren frecuentemente a representaciones de anécdotas de la vida y cultura colombiana. He was born in Medellín in 1932, Colombian painter, draftsman, and sculptor in which monumentality, humor, irony, and ingenuity are combined with the admirable mastery of form. He began his activity in 1948 as an illustrator for the newspaper El Colombiano, while participating in exhibitions. His early works show a loose and concrete brush stroke, but little by little it fills up. Throughout his career, Botero used La Gorda as the basis of an affectionate mockery to comment on certain aspects of life and recreate the volume. His works frequently resort
to representations of anecdotes from Colombian life and culture. José María Córdoba, gran libertador de Antioquia. Córdoba, quien nació el 8 de septiembre de 1799, es conocido y recordado como el héroe de Ayacucho. Fue el general antioqueño más destacado durante el periodo de independencia. A sus 15 años se alistó en las tropas patriotas. Sirvió bajo las órdenes de Santander, de Páez, de Bolívar y de Sucre. Recibió del Libertador el título de vencedor de Ayacucho durante la decisiva batalla en la que pronunció un discurso que es recordado cuando se piensa en ella. Soldados, armas a discreción, paso de vencedores. Como signo de rebeldía contra la corona española, cambió la grafía del apellido español de su padre, Crisanto de Córdoba, y Mesa por la de Córdoba. También fue el antioqueño que alcanzó la más alta graduación militar durante la Guerra de la Independencia. Great Liberator of Antioquia, Córdoba, who was born on September 8 of 1799, is known and remembered as the hero of Ayacucho. He was the most prominent Antioquia general during the independence period. At the age of 15, he enlisted in the patriotic troops. He served under the orders of Santander, Páez, Bolívar, and Sucre. He received from the Liberator the title of Vencedor of Ayacucho during the decisive battle in which he delivered a speech that is remembered when you think about it. Soldiers, weapons at will, overcomers. As a sign of rebellion against the Spanish crown, he changed the spelling of the Spanish surname of his father, Crisanto of Córdoba, and Mesa to Córdoba. He was also the Antioqueño who reached the highest military rank during the War of Independence. Epifanio Mejía, escritor de la letra del himno de Antioquia. Nació en Yarumal en 1838 y falleció en Medellín en 1913. Perdió la razón cuando tenía 31 años de edad, motivo por el cual tuvo que ser recluido en el manicomio de Medellín. Dejó 134 poesías. Forma parte de la lujosa constelación antioqueña de poetas que floreció hasta la segunda mitad del siglo XIX. Construyó versos realistas. Su inspiración es real, espontánea y fresca. Sus poemas nos ofrecen diversidad de aspectos: leyenda, ternura, lo épico, naturaleza, misticismo, humorismo y lo lúgubre. Se muestra intérprete epopeico del alma de la raza antioqueña con su Canto del Antioqueño, un himno para los habitantes de ese departamento y para quienes de una u otra manera tengan vínculos, además de ser recordado porque en él encontramos un romántico deseo de libertad. Dicho himno es sencillo y triste, campean la frescura y la sencillez idílicas. Sus poemas, aunque incorrectos en la ejecución, se ganaron muy pronto el alma popular, principalmente en Antioquia, Caldas y Risaralda. Writer of the lyrics of the Antioquia Anthem. He was born in Yarumal in 1838 and died in Medellín in 1913. He lost his mind when he was 31 years old, which is why he had to be confined in the Medellín asylum. He left 134 poems. It is part of the luxurious Antioquia constellation of poets that flourished towards the second half of the 19th. He constructed realistic verse
His inspiration is real, spontaneous, and fresh. His poems offer us a diversity of aspects: legend, tenderness, the epic, nature, mysticism, humor, and the gloomy. He is an epic interpreter of the soul of the Antioqueño rise in his Canto del Antioqueño, a hymn for the inhabitants of that department and for those who, in one way or another, have this. In addition to being remembered, because in him we find a romantic desire of freedom. This hymn is simple and sad, idyllic, freshness and simplicity prevail. His poems, although incorrect in execution, soon won the popular soul, mainly in Antioquia, Caldas, and Risaralda. Gregorio Gutiérrez González nació en la Ceja del Tambo, Antioquia, en el año de 1826 y murió en Medellín en 1872. En esta tranquila población agrícola, la existencia de Gregorio se desliza entre sembrados de maíz y la compañía de los campesinos labriegos, sin que le turbe cosa distinta de sus eglógicos amores con Julia, la prima a quien convierte en su esposa. Estudió jurisprudencia en la capital de Colombia hasta llegar a alcanzar el doctorado. Fue un hombre consagrado al hogar en todo momento. Colaboró en la revista El Oasis, publicada en Medellín en 1868 y 1869. He was born in La Ceja del Tambo, Antioquia in 1826 and died in Medellín in 1872. In this quiet agricultural town, Gregorio's existence glides between cornfields and the company of peasant farmers, without being disturbed by anything other than his ecological love affairs with Julia, the cousin one he turns into his wife. He studied jurisprudence in the capital of Colombia until reaching a doctorate. He was a man devoted to home at all times. He collaborated in the magazine El Oasis, published in Medellín in 1868 and 69. Tomás Carrasquilla nació en Santo Domingo, Antioquia. Carrasquilla no interrumpió su actividad literaria desde 1896. Sus novelas de costumbres, cuentos, cuadros, crónicas y narraciones son modelos de originalidad y de gracia. En ellas demuestra un pleno dominio del idioma castellano. Hábilmente y con gran arte refleja el vivo y pintoresco lenguaje y las costumbres típicas de los antioqueños. Carrasquilla es notable por lo castizo de su lenguaje, por el talento observador y por el sentido popular que supo imprimir a sus relatos. He was born in Santo Domingo, Antioquia. Carrasquilla did not interrupt his literary activity since 1896. His novels of customs, stories, pictures, chronicles, and narratives are models of originality and grace. In them, he demonstrates a full command of the Spanish language, skillfully and with great art. It reflects the lively and picturesque language and typical customs of the Antioqueños. Carrasquilla is notable for the authenticity of his language, for the observant talent, and for the popular sense that he was able to impress on his stories. Javiera Londoño nació en Medellín, pero desde muy niña su familia se trasladó a Río Negro. Se considera que la libertad de esclavos que se inició en Antioquia fue gracias a ella, ya que en 1976, ante el entonces alcalde de Río Negro, Antonio Palacio, hizo un testamento en el que les daba libertad a varias familias de negros.
She was born in Medellin, but from a very young age her family moved to Rio Negro. It is considered that the freedom of Slavs that began in Antioquia was thanks to her, since in 1976, before the then mayor of Rio Negro, Antonio Palacio, he made a will in which he gave freedom to several black families. Liborio Mejía. Mejía, conocido en la historia como mártir de la independencia, nació en Río Negro el 28 de julio de 1792. Además, es recordado como uno de los próceres antioqueños y el último presidente de la Primera República Granadina entre 1810 y 1816. Desde 1813 se vinculó a la lucha por la independencia. Actuó en las batallas de Palacé, Boquerón, Buesaco, Calibío, Tacines, El Palo y Juanabambú. El 3 de septiembre de 1816 fue ejecutado por orden de Pablo Morillo, tras caer prisionero en Santa Fe de Bogotá. Mejía, known in history as the Martyr of Independence, was born in Rio Negro on July 28 in 1792. He is also remembered as one of the Antioqueños heroes and the last president of the First Republic on Granada between 1810 and 1816. From 1813, he was linked to the struggle for independence. He acted in the battles of Palace, Boquerón, Buesaco, Calibío, Tacines, El Palo, and Juanabambú. On September 3, 1816, he was executed by order of Pablo Morillo after being imprisoned in Santa Fe de Bogotá. A todos estos personajes se recuerdan y se tienen siempre presentes, ya que han marcado una gran historia a esta sociedad. All these characters are always remembered and kept in mind, as they have marked a great history in the society.